fue eso de que si no se cumplían con una norma, como nos comentó el ingeniero, que eran multas muy grandes, o sea, que iban como desde 45,000 hasta 80,000 pesos, algo así dijo. Entonces yo no sabía como cuánto era el monto y eso es lo que, como de lo que aprendí. Ok, de que si se incumple con alguna norma, multan a las empresas, pues sí. Pero ya ven que él decía que inclusive hay otras normas que si no las cumples, no son de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero, o sea, las multas son todavía más altas, ¿no? O sea, que decía que estas eran de las más baratas, eran como entre 40 y 80 mil pesos, pero hay otras más. Muy bien. ¿Alguien más? Pues que les daban como una plática de 5 minutos todos los días para recalcar las medidas de seguridad. Ok. Sí, porque luego hay gente a la que, pues no sé a qué se deba, o te da flojera, o por rebeldía, pero hay gente que no le gusta seguir como los protocolos de seguridad, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Pues lo que él decía de aterrizar las normas, que no solo es como decir que tienes la norma y ya, sino es como crear planes, programas, llevar registros, bitácoras, como para saber que sí estás cumpliendo con lo que la norma te establece. Ok, que a eso se le llaman evidencias. Entonces, por ejemplo, no basta con decir, por ejemplo, a lo mejor una norma dice, a lo mejor una norma dice, tus trabajadores tienen que estar capacitados en primeros auxilios. Y entonces llega la Secretaría del Trabajo y tú dices, sí, sí están capacitados, pero no basta con eso. Lo que tiene que hacer la empresa es demostrar que están capacitados y eso se puede hacer de diferentes maneras. ¿Qué es lo que dicen las normas en la parte de cómo identificar el cumplimiento de ellas, ¿no? Bien. Y bueno, pues hoy vamos a cerrar la parte de las normas. Entonces, les voy a proyectar. Hoy vamos a cerrar la parte de las normas. Entonces, para cerrar la parte de las normas, ay, ¿qué me dice esto? A ver, espérenme. Ya. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Profesor. Ok, bueno, entonces aquí en los recursos les agregué algo más que es lo que vamos a ver ahorita. Pero bueno, me voy a ir aquí a las normas. Fíjense, voy a abrir una. Aquí están. Bueno, voy a abrir esta, la 6. Entonces, nada más me interesa que les quede claro las secciones de una norma. Y yo espero que con la plática de ayer haya quedado todo claro. Entonces, recuerden que toda norma tiene un objetivo que es para qué sirve. Entonces, esta norma, la 6, es para evitar riesgos en los trabajadores y daños en las instalaciones por actividades de manejo y almacenamiento de materiales que se mueven mediante maquinaria o de manera manual. Y luego recuerden que viene el 2, que es el campo de aplicación, o sea, ¿a quién le obliga? Y luego vienen las referencias, que son otras normas que tienen relación con la norma, en este caso la 6, que te van a ayudar para interpretar. Y luego recuerden que otra sección son las definiciones, que es como un glosario que te va a ayudar a entender la norma, a interpretarla. Y luego es el 5, que son las obligaciones del patrón. Y entonces, acuérdense que las obligaciones del patrón son las que la Secretaría del Trabajo te va a auditar.
Entonces, por ejemplo, si yo manejo materiales peligrosos, entonces me va a decir la secretaría, bueno, a ver, vamos a ver, ¿cuentas con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales? Y entonces, obviamente la empresa va a decir, sí, sí, cuento con ese programa. ¿Y tú como auditor qué le vas a pedir? Pruebas de que sí lo tenga. Pruebas de que sí lo tenga. Entonces, fíjense bien, es el 5.1. Entonces, lo que tú le vas a pedir viene en la norma en el punto que dice, todas las normas dicen, en el punto que dice procedimiento para la evaluación de la conformidad. Entonces dice, para el 5.1, 7.1 y 7.2, ¿qué tipo de evidencia te tiene que entregar el patrón o la empresa? Aquí dice, ¿qué te tiene que entregar? ¿Un qué? Un documento. Un documento. Y aquí dice el documento. Entonces dice, cumple cuando presenta un documento de qué, cuenta con un programa específico para bla, bla, bla. Y luego, aparte, tienes que pedirle un qué. Un registro. Un registro. Un registro es como una bitácora. Entonces aquí dice, cumple cuando presente evidencia de que cuenta con los registros sobre la ejecución del programa específico. O sea, por ejemplo, que diga, la máquina A recibió mantenimiento preventivo tal día, aquí viene. ¿A qué se le dio mantenimiento? A la maquinaria. ¿Qué se le hizo? ¿Se le cambió aceite? No sé. ¿Cuándo se le hizo? Ah, pues cada 3 meses. ¿Qué revisión se le hizo? La fecha en que se hizo y el responsable. Y así es como se evalúan las normas. Ahora, ese era el 5, y luego recuerden que el 6 son las obligaciones de los trabajadores, y luego el 7 ya es la norma. Entonces aquí en el 7 ya te dice los puntos de la norma, y luego puede que haya otros puntos, ¿no? Entonces vamos a ver esta. En el 8 tiene otro punto, manejo y almacenamiento de materiales de modo manual, cuando no lo haces con máquina, cuando lo haces con un diablito, con un montacargas, ¿no? Y luego viene el 9, también es parte de la norma, almacenamiento de materiales. Y luego el 10, vigilancia de la salud de los trabajadores. Y el 11, que es capacitación. Y ya, eso es la norma, esos puntos. Y luego ya lo que vuelven a tener todas las normas en común son las unidades de verificación, que esto ya son negocios externos que pueden contratar las empresas. Ya ven que decía ayer la persona que dio la conferencia que, por ejemplo, hay empresas donde no hay nada y tú puedes contratar a alguien que sabe para que te ayude a ver que cumples con la norma, ¿no? O a implementarla. Entonces, esas son las unidades de verificación. Aquí te dice cuáles son las unidades de verificación aprobadas. Y si tú entras a la página de la Secretaría del Trabajo, van a venir las que están como avaladas, ¿no? Luego ya viene el 13, lo de cómo se evalúa. Y luego viene el 14. Aquí está. Este también lo traen todas las normas vigilancia. ¿A quién le toca? Pues siempre le va a tocar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La bibliografía, por si alguien tuviera alguna duda o quisiera ver una norma que le puede servir como de referencia. Y el 16, que son las normas, concordancia con normas internacionales. Porque puede que haya una empresa transnacional, por ejemplo, a lo mejor Nissan tiene plantas en otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, a lo mejor en sus plantas implementan una norma y esa norma es equivalente a otra. Entonces aquí, pues si tú ya tienes una norma aplicada que es equivalente, pues ya estás cumpliendo. Y ya los transitorios, que son cuestiones legales, y luego hay normas que traen guías de referencia, que las guías de referencia son como una ayuda. Pues, por ejemplo, esta trae una
de aspectos generales a considerar en la capacitación en el manejo de grúas, ¿no? Cómo se tiene que dar. Y bueno, así sería prácticamente los componentes de una norma. Ahora, como lo decía el ingeniero, pues obviamente las normas es un mar de información. Entonces aquí la bronca es cuando la empresa es nueva o que no tiene ni una norma aplicada, porque pues obviamente empezar de cero es lo complicado, pero y a lo mejor te va a tocar hacerlo. Entonces ahí lo que tienes que hacer es, pues obviamente buscar a lo mejor la asesoría de un experto que te diga qué puntos sí te aplican y qué no de la norma y cómo lograrlo, ¿no? El otro caso sería cuando las empresas ya lo tienen aplicado y pues ahí no se batalla. Ahora, fíjense bien, en las normas de los colores te hacen referencia a una norma que es la NFPA 704, que es una norma de Estados Unidos que explica lo del diamante de materiales peligrosos, que era lo que les platicaba de cuando tú ves un camión, una pipa de gas, de gasolina, y yo les decía, se fijan que tiene un triángulo, bueno, un diamante le llaman, y tiene colores y tiene un número, es este material ya está en el Classroom. Entonces, el diamante pues tiene 4 secciones y tiene una que es de color azul, rojo, blanco y amarillo, y aquí viene el significado. Entonces, por ejemplo, el azul es el peligro para la salud, y entonces viene un código de números del 1 al 4 y tienes que poner el número que toca. Entonces, fíjense, cuando ustedes vayan en la calle, fíjense cuando vean una pipa que transporta gasolina, un material, y que tenga ese triángulo y tómenle una foto para que vean que el código corresponde. Entonces, por ejemplo, es para el azul es riesgo de la salud. Por ejemplo, en este ejemplo tiene el 1, es un material poco peligroso, y luego está el rojo, que es el riesgo de inflamabilidad, o sea, de que haya incendio, y entonces tiene el código 3, y ahí dice que arde a menos de 37 grados. O sea que es un material que rápidamente explota, ¿no? Imagínate, ahorita, por ejemplo, con la temperatura que hay aquí en el estado, por ejemplo, hemos estado en 30, 32, 34 grados. O sea, imagínate si fuera un 4, ¿no? Entonces, ahí tienes que tomar las medidas para que lo que transportas no te vaya a explotar por el calor, ¿no? Y luego el amarillo es el riesgo por reactividad. O sea que, por ejemplo, si el material que transportas, a lo mejor aquí está, por ejemplo, si con el calor se puede volver peligroso o con un cambio químico violento, o por ejemplo que si choca vaya a explotar, o por calentamiento, o que puede explotar. Entonces aquí tiene un 2. Y el blanco ya es como algo específico. Entonces, por ejemplo, pues aquí dice, ¿no? O sea, tú pones el icono, estos son los que se pueden usar, aquí dice que es inflamable, por eso ponen una llama. Ahora, alguien puede decir, ¿y cómo le hago para saber cuál poner? Es que aquí viene la guía, y aquí también viene lo del espacio en blanco, y obviamente, cuando tú vas a comprar un producto, entonces las empresas te hacen llegar una hoja que le llaman hojas de datos de seguridad. ¿Ya ven que el conferencista ayer hablaba de eso? Entonces, por ejemplo, cuando en una fábrica o en cualquier negocio, si tú vas a comprar un material, una sustancia, entonces el proveedor te tiene que dar la hoja de datos de seguridad. Entonces, las hojas de datos de seguridad, esto también ya está en el Classroom. Entonces, las hojas de datos de seguridad no es otra cosa más que un documento que te dice qué cuidados debes de tener, qué hacer en caso de accidente, de un producto que vas a manipular en tu empresa. Entonces, bueno, los puntos que debe de tener son 8. El primero, aquí está,
es la identificación del fabricante y de la sustancia, la fórmula química, su nombre científico, quién te lo está, los datos del proveedor, el teléfono, correo electrónico, porque por ejemplo, si llega a haber un problema, un accidente por una sustancia, también tienes que contactar al proveedor porque a lo mejor puede ser sujeto de investigación. Y luego el punto 2 es cómo está compuesto, es como la receta, pues, ¿no? De la sustancia. El 3 es la identificación de riesgos, es decir, ¿qué le puede pasar al producto? Ahorita vemos un ejemplo real. Y luego el 4 son los primeros auxilios. Entonces, por ejemplo, en caso de que haya una ingesta accidental, ¿qué se tiene que hacer? Y luego viene información sobre combate a incendios en caso de que la sustancia haga reacción. El 6 es qué sucede si, por ejemplo, hay un derrame o, por ejemplo, si es un vapor, si sale del recipiente. El 7 es cómo debe de estar el almacén o qué condiciones debe de tener el almacén de ese producto o cuando lo vas a mover. El 8 es el equipo de protección personal que se debe de usar. El 9 son las propiedades físicas y químicas del producto. El 10 es la estabilidad y la reactibilidad del mismo. Y el 11, la información toxicológica. Y entonces, bueno, vienen otros puntos que es con la cuestión ecológica, el transporte, etcétera. Ahora, les digo que las hojas de datos de seguridad te las da el proveedor. Entonces, si ustedes buscan HDS de algo, te va a aparecer la hoja. Entonces, por ejemplo, yo descargué esta hoja de datos. Si se fijan, viene el nombre del proveedor y aquí están los datos, ¿no? Entonces, aquí viene por secciones, identificación del producto y fabricante. ¿Cómo se llama el producto? Aquí está el nombre, un Necretotec. Y luego, ¿a qué familia química corresponde? Es un adhesivo, o sea que es como un resistol, ¿no? Y luego aquí viene el uso recomendado. ¿Para qué sirve? Sus restricciones de uso. Entonces, fíjense, aquí dice no usar a temperaturas menores de 5 grados, porque si es un adhesivo, pues a lo mejor se te pega, ¿no? Y también utilizar en cemento aluminoso y de alto horno. Aquí viene el nombre del fabricante, su dirección, teléfono y correo. Y los teléfonos de emergencia. Y todas estas información la debe de conocer el trabajador que va a usar el producto en caso de que ocurra un accidente. Y luego, mande. Por ejemplo, cuando yo trabajé de proveedor, teníamos que entrar con resistor 5000 a la planta y también es obligatorio entrar siempre con ponerles esas estampas a todo lo que vas a entrar si es producto inflamable y todo eso, te lo piden obligatorio. Ajá, sí, porque es una identificación por si llega a haber algún accidente. Entonces, sí, y va pegado y tienes que entregar las hojas. Y luego hay fábricas donde tienen las hojas como pegadas así en la pared con un protector para que el operario pueda ver y si llega a haber algún problema sepas qué hacer. Pero obviamente la empresa tiene que capacitar al personal en todo esto, ¿no? Y luego, fíjense, está la sección 2, que ya son la identificación de los peligros. Entonces, aquí dice peligros físicos no hay. Pues no, porque si te cae resistol, pues no te va a dar un moretón, no vas a tener una fractura. Pero sí hay para la salud. Y entonces aquí viene el pictograma o el símbolo que le tienes que poner al recipiente. Entonces, era lo que yo les decía. No crean que en las fábricas es de, ay, pero es que no me gusta porque el signo de interrogación, de admiración está como muy feo. Mejor en la fuente Arial no sé qué número. No, tiene que ser el dibujo oficial. Y tiene que estar pegado en los recipientes. Y aquí está, miren, debe de decir atención y pegar el símbolo. Y luego dice identificación de peligro nocivo en caso de ingestión. O sea, ¿qué quiere decir? Que si te cae en la mano o en la piel, hace contacto, no hay peligro, pero sí hay peligro si te lo tragas, ¿eh? Y luego la categoría del peligro es la 4, que es la del rombo que les decía. Entonces, fíjense, peligros para la salud.
A ver, espérenme, dejen, hago una pausa. Les digo que así me traen siempre. A ver, aguántenme. Bueno, ya estoy acá de nuevo. Entonces, les decía, esos son los riesgos. Y luego, aquí viene esta parte. Entonces dice, el riesgo químico, de salud es oral, en caso de que se ingeste. Ah, miren, aquí está en la piel. No, entonces sí es nocivo. Puede ser nocivo en contacto con la piel, ocular, que te puede provocar, si te cae en los ojos, una irritación ocular. Si lo inhalas, puede ser nocivo. Y luego vienen los códigos de identificación de peligro y de prudencia. Entonces, estos códigos, pues te dicen qué debe de ocurrir, ¿no? O sea, que debes de cuidar, por ejemplo, mantener fuera del alcance de los niños, leer la etiqueta, evitar contacto con ojos, piel y ropa, no comer, beber o fumar mientras se manipula el peligro. Y bueno, aquí viene la identificación del peligro. La sección 3, la composición del producto. Esto ya es química, ¿no? Les digo, es como la receta del producto. Y luego, el 4, este es lo importante, los primeros auxilios. Por ejemplo, si el daño fue oral, si hubo una ingestión, entonces, ¿qué puede pasar? Que te den náuseas y que haya vómito. ¿Qué se tiene que hacer? No provocar el vómito, enjuagar la boca y consultar al médico. Si es cutánea, aquí viene, ¿no? O sea, si hay exposición prolongada y repetida, puede causar irritación de la piel, te puede dar dermatitis o como salpullido, ¿no? Sensibilización de la piel en algunos individuos. ¿Qué se tiene que hacer? Si se inhala, si te caen los ojos. Y luego, medidas contra incendios. Y miren, aquí lo que les decía, ¿qué tipo de extintor tienes que usar? Puedes usar niebla de agua, dióxido de carbono o polvo químico. Pero un extintor de espuma o de gas salón no te sirve. Y luego ya peligros específicos, el material no arde por sí mismo, hay gases, emite el producto gases. O sea, ¿qué significa? Que el almacén debería de estar ventilado, ¿no? O tener ventilación artificial. El equipo de protección es personal. Aquí está en caso de que haya incendio, impermeables, botas de goma, etcétera. Y luego en caso de derrame accidental o fugas, aquí dice qué hacer. Es el 6 y luego el 7, manejo o almacenamiento. Almacenar en un lugar seco y bajo el techo. Mantener fuera del alcance de los niños. Y luego, miren, productos incompatibles. Quiere decir que si tú tienes este producto almacenado, pues no puedes tener un ácido o una base fuerte, porque va a ser reacción, ¿no? Y luego el 8, equipo de protección personal y controles de exposición. Miren, aquí está. Para ojos y cara, gafas protectoras, guantes de hule, ropa de trabajo. Y protección respiratoria no es necesaria si hay ventilación buena. No hay peligros térmicos. Propiedades físicas del producto y químicas, aquí está. Estabilidad y reactividad, no es reactivo. Es estable en condiciones de presión y temperatura normales. Información toxicológica. Y luego aquí está la 9, la 10, la 11.
La 12, síntomas relacionados con este producto. Efectos inmediatos o retardados si hubo ingesta o se tuvo contacto con él. Medidas numéricas de toxicidad no aplica. Más bien no disponible. Efectos interactivos tampoco. La toxicidad. La información relativa al transporte. Cómo lo tienes que transportar. Otra información reglamentaria. Y otras informaciones relativas, ¿no? Otras normas, pues. Esta sería, por ejemplo, una hoja de seguridad de ese producto. Y aquí te vas a encontrar varias, ¿no? Por ejemplo, esta es de la gasolina, el gas licuado de petróleo, y obviamente la pone Pemex, ¿no? Aquí está la iconografía que se tiene que usar. Fíjense, y en las pipas de Pemex siempre ponen este símbolo. Y aquí vienen los números de... Miren, esto es lo que ven el diamante. Físico es el color azul, ¿no? Y luego para la salud es el amarillo, creo, ¿no? Y bueno, aquí está cada uno de ellos. Y pues obviamente, luego hay empresas que ya te ponen como todas las hojas de seguridad. Aquí está. Por ejemplo, estas son las hojas de seguridad de estos productos. Y bueno, esa es información que te tiene que dar ¿cómo se dice? 11:30. El proveedor, ¿no? Y sobre esto de las normas, también quería que vieran como resumen. O sea, hay muchísima información en el internet de todo esto ya, ¿eh? Entonces, por ejemplo, este es un resumen de la 26 que habla del código de los colores. Entonces, aquí está qué significa cada color. Todo eso viene en la norma, pero aquí viene como de manera resumida y para que sea más fácil como identificarlo, ¿no? Los colores contrastantes. Entonces, por ejemplo, si el color de seguridad es rojo, el contrastante es blanco. Vean un señalamiento de alto y obviamente va a tener fondo en rojo y letras en blanco, lo que significan las formas geométricas. Y pues bueno, eso es como una ayuda más. Bien, ahora, fíjense bien, ¿cómo le vamos a hacer para... aquí estoy. ¿Cómo le vamos a hacer para estudiar las normas? Porque son muchísimas. Les digo, leerlas nos lleva toda la vida. Bueno, para eso, yo ya les subí 2 evidencias que están aquí en la unidad 2, tema 2. Entonces, lo que van a hacer es esto. Yo les subí un cuestionario de 50 preguntas sobre las normas. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Lo que van a tener que hacer es que van a completar la tabla. Estas preguntas yo las saqué de las normas, pero no de todas, porque se acuerdan que les dije que hay normas que no las íbamos a ver porque no tiene caso por el curso y por el tiempo. Ahorita les digo cuáles no, pero el resto sí. Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, aquí está el caso. Entonces, por ejemplo, dice caso 1, dice, ¿cuál es el tiempo máximo que un trabajador puede estar en línea de producción si el nivel de ruido que genera la línea es de 98 decibeles? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar en las normas para ver cuál te daría la respuesta, porque así ya va a ser en la vida laboral. O sea, cuando tú vayas a trabajar en el área de higiene y seguridad, no te van a decir, a ver, dime cuál es la norma de incendios, ¿qué número? Pues no, o sea, más bien te van a decir cosas prácticas. Entonces, por ejemplo, oye, el nivel de ruido de la línea es de 98 decibeles. ¿Cuánto tiempo puede estar el trabajador en la línea? Entonces, ¿ahí qué harían ustedes? Tienen que buscar cuál norma es y poner la referencia y el punto. Entonces, por ejemplo, yo me voy a las normas en la página que les compartí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es,
me voy a las normas, aquí están. ¿Y en cuál norma vendrá eso? En la 11. Es en la 11. Es en la 11 que es sobre el ruido. Entonces, yo veo la norma 11 y en la norma 11 tengo que buscar eso. Entonces, van a buscar en la norma. O sea, este cuestionario es para que te familiarices con las normas. Entonces, yo tengo que buscar en la norma 11, que es la del ruido, y voy a encontrar el apéndice A. Entonces dice apéndice A, límites máximos permisibles de exposición. Y luego dice, este apéndice establece los límites máximos permisibles de exposición de los ravagadores a ruido estable o inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores en una jornada laboral de 8 horas, según se enuncia en la tabla 1. Entonces me voy a la tabla 1. NER significa nivel de exposición al ruido. Eso viene en la norma. Si te vas al 4, al punto 4 vas a encontrar en el glosario que NER significa nivel de exposición al ruido. Entonces, ¿qué decía el caso? ¿Cuál es el tiempo máximo que un trabajador puede estar si la línea de producción genera ruido de cuánto? 98. De 98 decibeles. Entonces, yo me voy a la tabla y 98 está entre estos dos, ¿no? Entonces, ¿cuál tomo? ¿El de 96 o el de 99? ¿El de El de 96? 99. ¿Quién da más? Pues no hay como, por ejemplo, en las leyes que decías que tienes que ver otros criterios, a lo mejor, que era... Pero fíjate que aquí ya están los, o sea, aquí ya están los límites. Por ejemplo, la primera fila es hasta 90 decibeles. Entonces, en una línea de producción se genera ruido hasta 90 decibeles, el trabajador puede estar 8 horas. Y luego la segunda fila es hasta 93. O sea que de 91, 92, 93, ¿cuánto tiempo es? 4 horas. 4 horas. Entonces, en el caso del ejercicio, ¿cuál es el tiempo máximo permitido de exposición al ruido que puede estar el operario? 1 hora. 1 hora. 1 hora, porque es de 97, 98 y 99. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, fíjate, ya en la vida real, si así genera de ruido la línea de producción, el operario nada más puede estar 1 hora. Para esto sirven pues las normas, ¿no? Y el cuestionario. ¿Sí quedó claro? Entonces yo tengo que poner en mi tabla, entonces aquí en el ejercicio, yo tengo que poner aquí, NOM, ¿en cuál norma? En la 11. En la 11, pero acuérdate que tienes que poner todo el rollo. Es la NOM 011 STPS, ¿qué año? 2001. 2001. O sea, ahí va el nombre completo de la norma. No me le vayan a poner 11, Nel. Es el nombre completo, porque hay muchas normas. Y luego, ¿en qué punto te dice eso? En el 6.1, 7.1, 8.4, ¿en cuál? En las apéndices. Ajá, ¿en cuál? En el apéndice A. Entonces le vas a poner apéndice A. ¿Sí queda claro cómo se completa la tabla? Sí. Entonces aquí le vas a poner NOM 011 STPS 2001. ¿Y el tiempo de exposición cuánto es? 1 hora. O sea, eso se pondría en la segunda columna. ¿Sí? En Y lo en de la- ejemplo visual, Y en la tercera, en el ejemplo visual, por ahí dice si aplica. O sea, hay puntos
para los que no va a aplicar un ejemplo visual. O sea, para el ruido, pues no, el ruido de hecho es invisible, ¿no? Son ondas, no se ven. Entonces ahí no va. Ahora fíjense, me voy al 2. ¿Qué dice el 2? ¿Qué me ayuda a leer? Escríbate Escriba los medicamentos que debe contener un botiquín de primeros auxilios. Bueno, entonces ahí les va. Son cosas prácticas. Tú llegas a una fábrica y no hay botiquín de primeros auxilios y debe de haber. Entonces te dicen, ingeniero, ¿qué medicamentos compramos? Y entonces uno dice, ay, pues ¿cuáles? Para eso te tienes que ir a la norma. ¿En qué norma busco? Aquí están. ¿Qué medicamentos debe de tener el botiquín de primeros auxilios? ¿En cuál norma vendrá? Bueno, ahí les va. Si quieren tomar nota de una vez, ¿qué normas? O sea, ¿qué normas no están en las preguntas? Fíjense bien, las que no están en las preguntas son son estos, los que estoy marcando. O sea, vienen las normas que traen la respuesta al caso son la 1, la 2, la 4 y luego las 5, 6, 9, 20, 22, 27, 29 y 33 no vienen. ¿Por qué? Porque ya son cosas como muy específicas. Entonces ahí no van a hallar esas respuestas. Y luego en la 34 sí. Y luego la 10 tampoco viene. La 11 sí. La de radiaciones ionizantes, no ionizantes, presiones ambientales anormales, condiciones térmicas elevadas o abatidas tampoco viene, porque ya son cosas muy específicas. Y luego, sí viene sí puede venir la respuesta en vibraciones, iluminación, factores de riesgo psicosocial, que esta es la norma criticada. Digo, no sé si ven las noticias, véanlas, pero esta norma es nueva. Ahí está, 2018. Esa norma habla del bullying, del estrés, que decían que esa norma para qué la ponían, ¿verdad? Que la gente ya no aguanta y no sé cuánto. Eso salió en las noticias. Bueno, esa norma sí, o sea, sí hay respuestas que vienen en esa norma y luego también en la 36. No, en la 36 no, porque van a llevar la materia. No tiene caso. Y luego, en esta sí vienen las respuestas, en la de protección personal, identificación de peligros también, esta no viene, la de comisiones de seguridad sí, colores y señales también, de procesos y equipos con sustancias químicas no viene, servicios preventivos de salud y seguridad sí, y ya, de las específicas y de producto no viene ninguna. Ahora, me regreso. ¿En dónde creen, en qué norma creen que viene lo del botiquín de primeros auxilios? en la 30. En la 30. A ver, entonces busco la 30. No la veo. Aquí está. En la de servicios preventivos. Ok, entonces la abrimos y tendrás que buscar. Entonces, dice unidades de verificación. Bueno, ya en su época ya es más fácil, ¿no? Pues pongo un control V. Entonces pondría botiquín. Aquí está. Entonces si viene y vienen los tipos de botiquín, características del botiquín. ¿Dónde vienen lo que debe de tener? A ver, búsquenlo. Aquí te habla tipos de botiquín, características. ¿Dónde debe de estar? ¿Cómo debe de ser?
Pero luego ya se pasa al punto 3, ¿no? Entonces, no, aquí no viene. ¿En cuál creen que venga? ¿Y qué van a hacer? A buscarlo. Porque esa va a ser para mí la manera de que se metan a las normas, las lean y busquen como cosas prácticas. Yo no quiero que se las sepan de memoria, pero sí que busquen dónde se sustenta. ¿En dónde está lo del botiquín de primeros auxilios? A ver, búsquenle. Profe, pero ahí no dependería de la empresa. Bueno, tendría que especificar las labores que se están haciendo y los riesgos que puede tener para saber lo que tiene que tener el botiquín. No, pues busca la norma. Ahí viene todo lo del botiquín. Y a lo mejor ahí viene la respuesta a tu pregunta. Por eso les digo, a ver, ¿en cuál? Búsquenle. Los espero. Profe, ¿no es en la 4? A ver, en la 4 dice Angélica. Entonces me voy a la 4. Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria. ¿En qué punto? Ah, no me equivoqué. Bueno, es que yo me acuerdo que en la primera conferencia que nos dio el doctor, nos dijo que en un botiquín no debía de haber medicamentos. Había de haber como gasas o cosas como cuando alguien sufre como un accidente, como cuando se corta, pero medicamentos no. Ok, bueno, pero hay que buscar la norma para ver si dice que no. Está muy bien, para eso son las conferencias. Yo puedo buscar en el internet videos. El maestro te puede decir no sé cuánto, pero vamos a ver la norma. Búsquenle. Los estoy esperando, pues es como una clase normal. A ver, búsquenle. Díganme. En la 5. ¿En cuál? En la 5. A ver, en la 5. Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. A ver, entonces aquí buscamos botiquín, ¿no? Ah, mira, hay una guía de referencia del botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es un botiquín? Tipos de botiquín, características, cuidados. Ah, mira, aquí está. El material que conforma el botiquín se puede clasificar de la siguiente manera. Entonces, fíjense. Dice material seco, líquido, instrumental, medicamentos, material complementario. A ver, vámonos a medicamentos, a ver qué dice. Aquí está. Entonces dice medicamentos. Este material queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto control del médico. Entonces quiere decir que lo que les dijo el médico en la conferencia es su punto de vista. Él les dijo, no debe de haber medicamentos, porque es a criterio del médico de la empresa. Otro puede decir, sí, debe de tener esto y esto y esto. Entonces, en mi tabla, aquí, ¿qué norma vamos a poner? NOM 005 STPS 1998. Y luego, sección o punto, y van a poner guía de referencia, botiquín de primeros auxilios. ¿Y cuál es la respuesta? Esta. Entonces, los medicamentos quedan a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usarán bajo estricto control del médico. Bien. Y así le van a hacer con cada punto. Profe, ¿Está entendido o hay alguna duda? Dime, Edson. yo sí tengo una duda. Entonces, por ejemplo, en esta que acabamos de ver, en lo que viene siendo la pregunta donde dice escriba 3 medicamentos, en ese rectángulo vamos a poner los 3 medicamentos. Luego, en lo de la norma, pues va a ser en qué norma y qué punto, y ya nomás damos un ejemplo. ¿Sí, no? Así se contesta. Sí, o sea, ahí te va. Vuelvo a repetir. En la columna 2 pondrías NOM, ¿cuál es? Ahí está, NOM 005 STPS 1998. Ahora, vas a escribir 3 medicamentos
No. Tú vas a poner esta leyenda. Ya en la vida real, tú buscarías al médico de la empresa y le dirías, oye, doctor, ¿qué medicamentos debe de haber en tu criterio ahí? Y que te lo dé por escrito, con una firma de él, que te mande un correo electrónico. Ahora sí entienden por qué les pido yo un correo para todo, que todavía muchos no lo captan, los de octavo, los de quinto y los de segundo. Pues es para que tengamos una evidencia. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se contesta? Pues pone la norma NOM 005 STPS 1998, guía de referencia botiquín de primeros auxilios, y pones la leyenda. ¿Hay ejemplo visual? No. Si la respuesta dijera, debe de haber, si la respuesta fuera, por ejemplo, instrumental, que te preguntaran por el instrumental, tú pones esta lista y entonces pones una imagen de cada una. Pero aquí tampoco aplica la imagen. ¿Sí queda claro cómo se llena? Sí, sí, profe. claro. Bueno, y así le hacen con todo. Yo les voy a dar un consejo, háganla individual. Ay, sí, vamos a repartirnos. Tú haces del 1 al 4, yo del 5 al 8. O sea, está bien, pero la bronca es que el que haga del 1 al 4, pues nada más va a aprender lo del 1 al 4. Pero en las 50 preguntas o los 50 casos, ves todas las normas, ves tantito como lo práctico. Yo les doy el consejo de que lo hagan aparte y luego ya pueden como corroborar las respuestas, eso, o sea, lo pueden hacer, no hay bronca. Pero yo sugiero eso. ¿Sí queda claro pues ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Va. Y luego, la otra actividad sugerida que tienen que hacer es esta, la 3. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es, van a buscar, es lo que aquí dice, van a hacer una inspección de seguridad en una pequeña y mediana empresa o en un negocio pequeño, no sé, una cocina económica, una tortillería, una tiendita de la esquina, donde ustedes quieran, que les den permiso. Y la van a hacer basados en las normas de la STPS que les apliquen. Y para eso hay de dos sopas. Agarras el número 6 de cada norma, ¿se acuerdan? Donde viene qué debe de tener, si es evidencia documental, entrevista, o les digo que hay muchos recursos ya en el internet, o la otra es buscar esto. Hay una guía para que las empresas se autoevalúen si cumplen o no con la normatividad. Esta es la versión 2015 y yo le subí otra. Esta es la versión 2005, creo. A mí la 2005 se me hace como más fácil, porque la 2015 ahorita van a ver es un relajo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una empresa y quieres hacer una autoevaluación, pues agarras esto, ahí te explica cómo se hace, y aquí vienen ya las normas. Entonces, miren, por ejemplo, este ya lo descargué. Miren este. Por ejemplo, este es el 2005. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí te dice cómo se hace la autoevaluación, bla, bla, bla. Este es el bueno. Entonces, aquí te dice empresa, departamento, área, número de trabajadores, fecha de elaboración. Y aquí ya te preguntan. Entonces, por ejemplo, este es de recipientes sujetos a presión y calderas. Por ejemplo, en una tortillería no hay, entonces no aplica. Por ejemplo, pues en casi todo, o sea, más bien donde hay calderas, por lo general es en los hoteles,
o en las fábricas, ¿no? Entonces, miren, vámonos a uno que aplique. Mira, por ejemplo, protección y dispositivos de seguridad. Por ejemplo, yo escogí una tortillería y la máquina que hace las tortillas es una máquina, le apliqué esta norma, este punto. Y luego aquí te dice 2.1. ¿Hay un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y el equipo? Y yo les puedo asegurar que no va a haber en una tortillería. Entonces sería, ¿cumple? No. Le aplica sí. Y luego donde viene fuente, ahorita les digo qué significan esas letras. ¿Sí? La D es documental, o sea, que te muestre el estudio. La O es ocular, que tú vayas a ver. Entonces, por ejemplo, dice el 2.2, dispositivos de seguridad. Dice, se cuenta con los dispositivos de seguridad en la maquinaria, los cuales proporcionan una protección total y permiten el libre movimiento del trabajador. Ver la norma 4. Es una inspección ocular. Aquí le vas a poner si cumple o no. Por lo general, todas las máquinas para hacer tortillas ya tienen guardas. Fíjense, ya casi todas tienen una lámina que tapa el molino, o por ejemplo, a lo mejor una división que protege donde van cayendo las tortillas para que no te caigan en la mano, digo, no sé. Y luego, en la acción de mejora, si no cumple, o sea, si cumple, entonces, nada más que hay que hacer, actualizar o supervisar o verificar. Y puede que no afecte, no cumpla, no aplique ninguna de las dos. Si no cumple, se marca aquí. Y luego, ¿qué se tiene que hacer? ¿O tú qué le sugieres al patrón? Ah, pues que haga una revisión o que elabore o actualice su maquinaria o que le instale algo, ¿no? Y luego, ¿quiénes van a ser tus responsables? La fecha en que se hizo y las observaciones. Y así se hace con cada una. Y al final, pues cada cuadrito vale puntos, ¿no? Los vas sumando y aquí pones la puntuación que tuviste. El máximo serían 33. O sea, que cumpliera con todo. Y luego, pues ya. O sea, esto sería si te califica la STPS y si no, pues te multan, que era lo que decía mi amigo ayer. Entonces, aquí está. Vibraciones, agentes biológicos no. Por ejemplo, iluminación o ventilación. Se mantiene durante la labor de la ventilación natural, bla, 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 sí o no. Y aquí vienen los puntos. A mí, este checklist se me hace más sencillo. Pero es la versión 2005, o sea que está desactualizada. Pero, por ejemplo, miren, quiero que vean la versión 2000. Miren, aquí está. Por ejemplo, la versión 2015, que se supone es la más actualizada, ¿no? Entonces, miren, la voy a descargar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, miren, la voy a descargar. Bueno, ahí va. Ya. Y fíjense, esta es la 2015, que está más, obviamente la actualizada, la última. Esto está en la página de la Secretaría del Trabajo. Igual, aquí te explica cómo se hace. Y luego, nada más que este es diferente. Aquí están las normas. ¿Cuáles son las que tienen que ver con seguridad? ¿Cuáles requieren de estudios? Por ejemplo, la 2 dice que debe de haber un estudio del nivel de riesgo y luego un estudio para, no recuerdo qué otra cosa, por eso dice que se ocupan 2 estudios.
¿Cuáles te piden que haya un programa? Debe de haber un programa de mantenimiento del equipo de incendios. Entonces, fíjense, en la 2 debe de haber 10. La 2 yo creo es la más complicada de todas. ¿Cuántos procedimientos de seguridad que te hablan de medidas, de equipo de protección personal, capacitación, bla, bla, bla? Y luego, aquí ya viene la inspección. Entonces, por ejemplo, aquí te dice de la 8.3, cuenta con un programa anual de mantenimiento preventivo de las máquinas. ¿Cómo es? Documental o física. O sea, que tienes que ir a observar. Cumple, no cumple, y ya esto no lo llenan, obviamente. Nada más es la pura inspección. Y, por ejemplo, esta es la actualizada. Pero la intención es que agarres un negocio, veas cuáles apliquen y le hagas la inspección. Obviamente el resultado, pues ya se lo das a la empresa, que le va a obviamente le va a ayudar, y así se cumpliría cada punto. Como que me estoy cortando. No, profe. No, Profe, yo yo sí tengo lo una escucho, duda. profe. Bueno, y así sería. Sí, dime. Por ejemplo, no sé, si agarro la del 2005, por decirlo así, de todas las que vienen, no sé, si escojo una, como dijo usted, una tortillería y solo cumple como con 3 planillas, esas 3 yo se las pongo en un PDF, obviamente contestadas y es lo que subo, ¿no? O sea, no tienen que ser obviamente todas, porque no todas las van a tener. Sí, ajá, obviamente no. Yo lo que sugeriría sería, tú escogiste una tienda, la tienda de abarrotes a donde vas a comprar todo, ¿no? Y ya le dices al 12 señor, horas. ¿me da permiso? Sí. Y entonces se agarran el checklist y nada más copien la pregunta que aplican, ¿no? Esa podría ser una y la pasas a un Word o a un Excel y ya vas a hacer la inspección y marcas. La otra podría ser que tomas el formato tal cual como está, como dices, y nada más dejas los puntos o las tablas que se aplican y haces la inspección. Y luego agregas, obviamente, si se puede, si te dan permiso, pues la fotografía para tener la evidencia. Es que muchas de estas cosas son como de fotos para ver o de videos, ¿no? Pero sí, así es como se hace esta actividad, la 3. ¿Sí queda claro? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. Y bueno, pues de esta manera es como yo creo que pues van a... O sea, es de la manera que yo creo que van a poder aprender más de las normas. Es que las normas es puro leer y verificar y ver. Entonces, les digo, cuando yo estudiaba la carrera y llevé esta materia, el maestro hizo que nos aprendiéramos todas de memoria, pero pues de nada te sirve sabértelas de memoria, porque tú las puedes encontrar en el teléfono, en la computadora. Más bien se trata de ir a hacer las inspecciones, ¿eh? ¿Sí queda claro? Profe, a mí no me quedó claro cómo vamos a escoger las tablas. O sea, en cada formato, o sea, hay como varios tipos de checklist Ajá. y nosotros tenemos que escoger lo que aplique al negocio o es una sola. No, mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, Por ejemplo, yo escogí una, no sé, yo escogí una paletería donde venden nieves, paletas y eso. Y le digo, ya me deja hacer una inspección de las normas de seguridad y higiene para un trabajo de la escuela, porque luego la gente se asusta, ¿eh? No, pues que sí. Y ya cuando termine la inspección yo se la voy a regresar para que la ve, para que la tenga y ya sabrá qué le hace. Que sí. Entonces, vas a agarrar el checklist es este, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, yo me voy a ir al punto 1. Por ejemplo, me voy a ir al 3.1, a la norma 1, aquí está. Entonces, yo veo la pregunta 1. Entonces dice,
cuenta con un programa anual de mantenimiento preventivo correctivo del sistema de ventilación artificial. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en la paletería no hay un sistema de ventilación artificial porque no se ocupa. Entonces, esta pregunta no la hago. Pero vamos a pensar que alguien escogió un negocio donde venden mariscos. Hay uno muy famoso, ¿no? Se llama Gourmet, creo. Entonces ahí estoy seguro que tienen un sistema de ventilación porque el producto se echa a perder. Entonces ahí se aplica. Entonces ya, esta pregunta la voy a hacer. Norma 1, esta sí. Y luego, ya cuando vayas a hacer la inspección, le dirás, oiga, ¿cuenta con un programa anual de mantenimiento? Sí, lo tiene, es documental. A ver, nada más déjeme verlo. No, no lo tengo, entonces no cumple. Y luego me voy al 2. Medidas de seguridad. Estamos en la norma 1. Edificios, locales, instalaciones. No. Y luego dice esta pregunta. ¿Se conservan las instalaciones del centro de trabajo en condiciones seguras que no representen peligros? Esa le aplica a todas las empresas. Entonces, si le aplica, entonces yo ya voy a la paletería y veo, porque cuando dice física es que tú tienes que observar. No, pues un plafón se está cayendo. Ah, no cumple. Y luego en observaciones le pones que no cumplió. No, pues un plafón del techo se está cayendo y le puede caer a alguien y provocar un accidente. Tomo una foto y la pongo. O sí cumple y tomo fotos. No, sí cumple. El local está pintado, está bien, no está sucio. ¿Sí? Y luego, esta pregunta. Se encuentran delimitadas con barandales, con cualquier elemento estructural con franjas amarillas, pintadas o adheridas al piso, al menos de 5 centímetros de ancho, bla, bla, bla. Las zonas. Aquí está, las zonas de producción, pues no aplica en una paletería. De mantenimiento no aplica, de circulación de personas no. Entonces, esta pregunta no le aplica a una paletería. Me la salto. Y luego, se dispone de instalaciones tales como puertas, vías de acceso y circulación, escalera, lugares de servicio y puestos de trabajo que facilitan las actividades, bla, 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 de trabajadores discapacitados. Entonces, por ejemplo, yo me fijo y si no hay trabajadores con una discapacidad, no aplica. Por eso les digo que no está tan difícil. Yo creo que lo difícil va a ser que saquen las preguntas que aplican, ¿verdad? Mira, por ejemplo, se mantienen las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. Si en la paletería hay una rampa, ahí sí le aplica. ¿Y qué deben de tener? Dice, para evitar que se resbale. Si ustedes ven la norma 1, dice que en las rampas, yo no lo sabía, dice que en todas las rampas debe de haber un elemento que haga que evite que el trabajador se resbale. No sé si se han fijado que, por ejemplo, en las rampas de la calle hay como unas costillitas de cemento. Esa rampa sí cumple. O, por ejemplo, hay rampas en los edificios ya adentro que tienen como unas franjitas como si fueran piedritas. No sé si se han fijado, que hacen que evita que te resbales, sí cumple. Si en la paletería hay una rampa para que la gente pueda entrar por ahí caminando o en silla de ruedas, pero no tiene eso, no cumple y le tomas una foto y le pones ¿por qué no? Si cumple, le tomas una foto y pones sí cumple porque tiene elemento que impide, tiene un elemento que impide que se resbale el trabajador o el cliente. Y luego fíjense, por ejemplo, sí cumple. Entonces, cuenta el centro de trabajo con sanitarios, miguitorios, bla, 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 limpios y seguros para el servicio de los trabajadores. Oiga, ¿tiene baños? Sí, a ver, ¿me deja verlo? Y si de plano es un cochinero, pues no cumple, ¿verdad? Y le pones ¿por qué no? Tomas unas fotos. No, si está limpio y bla, 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 unas fotos sí cumple. ¿Tiene lugares reservados para el consumo de alimentos? Eso es bien importante. Oiga, ¿dónde comen sus trabajadores? Aquí en la línea de producción, pues no cumple. No, pues tenemos unas banquitas en el jardín, sí cumple.
Y luego, tiene regaderas, vestidores, de acuerdo a la actividad que desarrolla, pues en una paletería no ocupas que haya regaderas o vestidores, entonces ahí no aplica, esa pregunta no la hago. ¿Ya quedó cómo tiene que ser esto? ¿Sí quedó claro? Yo tengo Sí, una duda. profe. Sí, dime. Si, por ejemplo, usted nos dice que hay preguntas que no van a aplicar, en el formato, ¿quitamos esas preguntas o se dejan? Ah, ok, es que lo que te digo, no, yo digo que sí, es que hay de dos sopas. Puedes agarrar un Word y copias y pegas la pregunta. O la otra es, pues por ejemplo, si no aplica, por ejemplo, bueno, en mi computadora yo puedo hacer eso. Por ejemplo, si no aplica, pues yo, por ejemplo, yo las tapo así, ¿no? No, pues estas no aplican, ahí está. Digo, para que ya no retrabajes. La manera que ustedes quieran, esto es como muy libre, pues, porque así es esto de las inspecciones. ¿Sí queda claro? Ah, ok, está muy bien, gracias. No, por nada. ¿Otra pregunta sobre esto? Entonces, yo tengo otra duda. Bueno, igual Angélica primero. Gracias. Bueno, o sea, entonces en sí lo que tenemos que responder es como si cumple o no cumple la parte en la que dice como que avance o acción preventiva, eso, en eso no nos vamos a meter, profe. O sea, lo que en sí solo tenemos que responder si cumple o no cumple. Y Así. también de los puntos, ¿tenemos que sacar los puntos o no los tenemos que sacar? ¿Cómo? A ver, nada más, ¿cómo que sacar los puntos? Eso ya no entendí. Es que, bueno, en el formato viene como el máximo de puntos que puedes tener, o sea, que son 33. O sea, si en algunos no aplica, pues no tendría todos los puntos, o eso no lo tenemos que sacar. Ya te entendí. Por ejemplo, lo de los puntos, pues obviamente tú ya tomas una tabla, tiene 10 preguntas, y de las 10 nada más le aplican a la empresa 5. Entonces tú te fijas cuánto es el total y en lugar de 33, por ejemplo, a lo mejor te da 15. Entonces tú nada más ahí le rayas y le pones número de puntos máximos, le borras 33, le pones 15. Y en lo de la primera pregunta, no, o sea, nada más es cumple o no cumple, no se metan a lo demás. Es que lo demás ya es cuando estás en la vida real, quién va a ser el encargado, cuál es la fecha de compromiso, qué se hizo, las acciones, eso no tiene caso ahorita. No, o sea, no tiene caso porque no estás en la vida real, pues. Ya en la vida real diríamos, sí, a ver, ¿a quién le corresponde una junta de trabajo? Ya es como otra cosa. En nada más, cumple o no cumple. Y ya en los puntajes, pues el máximo sería 15. Y ya haces la cuenta de los que cumplió y le pones. Para que quien te va a dar el permiso, pues al menos diga, ah, mira, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Y digo, ya es tarea de él si quiere pues, cumplir con las normas o no, ¿verdad? Ah, ok, gracias, profe. No, por nada. Sí, Edson, dime. Sí, le iba a preguntar que, por ejemplo, no sé, para no como no borrar cosas o así, dejar, por ejemplo, la planilla de calderas. Por X razón, si una tiene algunos puntos de ahí, pues no, podría dejar como toda la planilla completa y solo contestar las que son, Ajá. como para no quitarlas. Ok, Sí, también lo gracias, puedes hacer profe. así. ¿Vale? Sí, ¿Alguien gracias, profe. más? ¿No? Bueno. Ahora ahí les va. Esto de la inspección, sí háganlo por equipos, porque la neta individual está súper pesado. Yo no he hecho todavía equipos en su grupo. Entonces, vamos a dejarlo esto libre. ¿Cuántos son? Yo tengo que son 33 alumnos, ¿no? Porque miren, aquí... Sí, profe. De hecho, nosotros ya tenemos unos equipos con los que trabajamos en varias materias. Sí, pero mira, espérame, quiero ver a la gente. Es que aquí está una persona que me revisa, entonces no cuenta. Miren, por ejemplo, ella es una maestra que me revisa, no cuenta, y ya. Entonces son 34 en el Classroom, ¿verdad? Por ejemplo, profe, ahí también en el Classroom hay un compañero al menos que ha sido de baja y ya no está, entonces no sé, también. Bueno, pues es que se tendría que salir él, si no yo lo saco. Pero bueno, entonces en teoría pues son 30 y ¿qué? 34 menos la maestra, menos el morrillo, son 32, ¿no? 33.
también una compañera se dio de baja. ¿Y por qué nunca se salió del Classroom? Bueno, los que sean, ¿cuántos son en total? Me decían que 31, ¿no? ¿O 30? ¿Nunca se han contado? Pues somos equipos como de 7 u 8, profe. Depende. O sea, somos 4 equipos. No, Pero como se han salido varios compañeros. no, un equipo de 7 no hace nada, 2 no hacen nada o 3. No, saben que conmigo tenemos que hacer equipos como de menos gente. Yo digo que más bien hagamos equipos de 5. Y entonces hagan sus equipos como ustedes quieran, pero mándenme al correo, al Classroom, no al correo, la lista de su equipo. O sea, somos el equipo fulano, aquí están los 5, con la matrícula. Y obviamente habrá un equipo que quede con un poquito más, a lo mejor de 6, o uno que quede de 4, ¿verdad? Pero es que de 7 son un montón. ¿Sí? Entonces lo hacen por equipo y la tarea la tienen que subir todos los integrantes del equipo al espacio. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Va. Bueno, entonces esto es lo que tendrían que hacer para esta unidad. Entonces sería lo de los casos de las normas y lo del checklist. Y luego, aquí hay que subir el reporte de la conferencia, ¿sí? Que de hecho se vence hoy, ¿no? Y esta, que fue la del cálculo de la prima. Que ya venció, ¿no? Y ya estaríamos listos para el examen. El examen va a ser ¿qué día es hoy? 11. El examen va a ser el 18, o sea, el otro viernes. ¿Qué va a venir en el examen? Cálculo de la prima, cálculo de incapacidades y esto de las normas, ¿sí? Y pues sería prácticamente todo de mi parte. Aprovechen el tiempo, respondan ya, empiecen a subir sus actividades. Y ya, digo, para cerrar mi grabación de hoy. Me gustaría que alguien me dijera qué ha aprendido en lo que va de esta unidad, de los reglamentos de seguridad y higiene en las empresas. ¿Quién me dice? Yo, profe. Pues complementando también con lo que escuchamos ayer en la conferencia, pues he estado viendo que en las empresas se deben aplicar pues estos reglamentos y no nada más como se cumple la regla o no, sino como con estas normas desglosadas, pues ir aplicándolas en cada aspecto de la empresa para que en verdad se lleve a cabo la seguridad y pues evitar los accidentes y enfermedades. Ok, gracias. ¿Alguien más? Así como con lo que se ha quedado, lo más relevante. Pues, por ejemplo, las partes en común que tienen las normas y que también cuentan con apartados en específico, que contamos con ciertos puntos o datos para la evaluación o el cumplimiento de las normas y que estamos sujetos, bueno, las empresas están sujetas a tener como auditorías por parte de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social para ver si se cumplen con estas normas, ya sea a base de entrevistas o de ver si el patrón y el trabajador están cumpliendo con sus obligaciones. Ok, gracias. Una última persona, Estefanía Andrea, a la 1, Estefanía Andrea a las 2, Estefanía Andrea a las 3. Ay, Estefanía Andrea se conectó y me ignoró. Perdón, profe. Ay, es que se está trabando un poquito. Sí, dime tú qué has aprendido en esta unidad. Bueno, yo no conocía muchas de las normas
Y también me quedaron varias cosas claras con la conferencia de ayer, porque pues yo también no es que no he entrado nunca a una mina, la importancia que es las normas dentro de ella, por ejemplo, el equipo de seguridad, lo que mencionaba que una persona creo por gases o algo así se había desmayado, entonces pues una maquinaria lo podría aplastar si no lo ven o cosas así. Ok, muy bien. Bueno, esto de las normas obviamente también aplica al lugar en donde vives, ¿no? En una casa. Por ejemplo, hay quien dice que en todas las casas, eso lo vamos a ver cuando veamos protección civil, eso lo vamos a ver en la unidad, en la 3, o creo que en la 4. Pero ahí vamos a ver, pero dicen que, por ejemplo, pues todos en un carro deberíamos de tener un extintor. Y fíjense que antes había carros que tenían un extintor, creo que ya casi no. Es raro el carro que tiene un extintor como incluido, pero por ejemplo, dicen que deberíamos de tener un extintor en el carro. En tu casa, por ejemplo, las normas de higiene y seguridad se cumplirán en una casa. Eso está luego como interesante, ¿no? Y también lo que yo les decía al inicio de la materia. Por ejemplo, a donde quiera que vayas, sé muy observador. Voy a ir al cine y fíjate, las salidas de emergencia si están libres, si sirven, hay extintores, fíjate en el extintor, está cargado, no está cargado, está caduco. Por ejemplo, pues donde quiera que te muevas. Y ahí te vas a dar cuenta que hay empresas que no cumplen nada. Entonces, es todavía más peligroso estar en la empresa, en ese lugar, porque si llegara a haber un incidente, pues está complicado, ¿no? Y hay empresas que sí lo cumplen, pero bueno, también, obviamente, todo esto de la seguridad y higiene aplica en la vida ordinaria. Por eso les digo que esta carrera es muy versátil, porque aplica donde quiera, todos lo aplicamos, ¿no? En tu casa tienes un botiquín de primeros auxilios, hay salidas de emergencia, o sea, todo eso vale la pena, luego como identificarlo y tenerlo muy en claro, ¿no? Bien, pues sería todo de mi parte, yo les agradezco su tiempo, ya está en todos los materiales, el fin de semana les doy calificaciones de la 1, para que el que le falte subir algo ya lo haga, porque ahí sí, pues ya van a tener problemas, y de la 2, pues todo va en tiempo, para que también suban las cosas a tiempo y no tengan problemas, ¿sale? Entonces les agradezco, que estén bien, hasta luego, bye. Gracias, profesora. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Bye.